luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo para todos, para todas las personas que nos ven. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a través de su programa La Luz de la Verdad, está una nueva semana junto a ustedes. Que la paz de Dios los acompañe y que ojalá haya sido una semana provechosa para la vida de cada uno de ustedes. Desde la región metropolitana voy a invitar a nuestro pastor que nos salude a todos los que nos escuchan. Pastor, que Dios le bendiga. Bueno, estimados televidentes, un placer estar nuevamente con ustedes y tener la oportunidad de conversar respecto a la palabra de Dios en la esperanza que esto pueda ser útil para ustedes como lo consideramos nosotros en nuestra comunidad. El Dios de paz los bendiga. Amén. Bueno, nuestra página web, que siempre la recordamos antes del comienzo del mensaje, www.idnp.cl. Ahí está nuevo material que está bastante interesante de poder también, si quiere usted lo descarga. Está bastante bueno para que usted lo pueda leer. Y así también puede vernos en las redes sociales, en las plataformas como Laja Canal 5. Y ahí están todos los programas de televisión y todos los programas que grabamos para que usted los pueda buscar, los anteriores, y también poderlos compartir si así usted lo quiere. Y también nos puede visitar en nuestras comunidades, tanto en San Rosendo como en la región metropolitana del Monte, Ñuquay 036 allá en el Monte, acá Balmaceda 17 San Rosendo, todos los días sábados, en horario bueno, en realidad estamos todo el día ahí, 11:30 de la mañana en adelante, usted a cualquier hora nos encuentra si quiere compartir un trozo de la palabra de Dios. Bien, antes de comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad. Bueno.
Bien, estimado televidente, hoy día quiero que compartamos una conversación respecto a estas cosas que son imposibles evitarlas y que tienen que ver con con la madrugada del 7 de octubre, en ese festival de música al sur de Israel que se convirtió en un caos mortal cuando algunos militantes de la Franja de Gaza invadieron repentinamente la zona, matando a tiros a cientos de personas y secuestrando a varias más, lo que de una u otra manera ha impactado la conciencia de la humanidad entera, al punto que de tenernos hoy al borde de un gran conflicto mundial. En la conciencia de la sociedad seguimos buscando respuestas. ¿Cuándo comenzó este conflicto? ¿Qué ya tiene tantos capítulos? ¿Por qué tanto odio? Lo primero que debemos darnos cuenta es que, siendo nosotros creyentes, que esta no es una guerra como las tantas habidas desde que el mundo existe. Debemos examinar los orígenes y las razones de este peligroso conflicto, entendiendo que esta es una guerra religiosa fundamentalmente. Por eso es necesario entrar a la Sagrada Escritura y recordar un poco lo que al parecer es muy conocida, la historia de Abraham. ¿Por qué? Porque según los conocimientos que tenemos de la Biblia y lo que relata la Biblia, no está lejos un caos del otro para que podamos comprender la verdad. El relato bíblico en el libro del Génesis, en el capítulo 11, versos 29 al 32, nos presenta a Abraham viviendo junto a su familia en la ciudad caldea de Ur. Con los siguientes versículos, dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham, Taré el padre, ¿no?, de Abraham, tomó a su hijo y a Lot, hijo de Harán. Harán había muerto. Y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de Caldea para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. El llamado de Dios a Abraham lo podemos encontrar en el capítulo 12, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y he de bendecirte y engrandecerte, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijeren, y a todos los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a toda su hacienda que habían ganado, y las almas que había adquirido en Harán, y salieron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Naturalmente vamos a tener que saltarnos varios relatos de la vida de Abraham para llegar al fondo del tema que la sociedad está viviendo ahora en el Medio Oriente. Y es necesario que nosotros tengamos una visión clara respecto al origen de este conflicto. De manera que vamos a leer ahora en el capítulo 15 del libro del Génesis los primeros 7 versículos, que dicen lo siguiente: después de estas cosas, dice, que hayan pasado ya, dice, fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham:
Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo yo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer? Dijo más a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que el Damaseno es mi heredero, uno no nacido en casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, ese será quien te herede. Y sacóle fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y él le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contósele por justicia. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. Así se va desarrollando esta historia que, por supuesto, desde todos ustedes conocían, ¿no es cierto? Por eso vamos a ir mencionando solo algunas partes, pero yo sé que los que oyen nuestros programas, estas cosas son las más básicas cuando empezamos a entrar a la religión, ¿no es cierto? Bueno, en estos 7 primeros capítulos, en estos primeros 7 versículos comenzamos a entrar a la temática que al parecer hasta el día de hoy no se le ha dado la importancia de vida para poder comprender la actualidad y que se comienza a desarrollar históricamente cuando Abraham, afligido, le cuenta a Dios su gran frustración, que significaba para él el hecho de no tener descendencia, obteniendo como respuesta la promesa de Dios de otorgarle la simiente deseada. Siguiendo el relato bíblico, habían pasado ya a lo menos 10 años, y Abraham veía pasar el tiempo y Sarai no podía aún concebir el hijo deseado. Entonces su esposa, teniendo a su sirvienta egipcia llamada Agar, habla con Abraham proponiéndole que, habiéndola Dios hecho a ella estéril, mejor sería que tomara a Agar para que ella le pudiera dar el hijo tan deseado. Y así fue hecho. Finalmente, siendo Abraham de 86 años y Sara de 76, perdón, en Agar le nació Ismael. En Agar le nació Ismael. La historia en esencia fue así. Abraham y Sarai ya habían estado habitando en la tierra de Canaán, país en el que 10 años antes Dios le había prometido a Abraham que tendría su descendencia. Sin embargo, la profecía que concernía a su prosperidad aún estaba por cumplirse. Sara, creyendo que era ella quien por algún motivo impedía que se cumpliera el deseado vaticinio, ofreció a Abraham, como ya lo leímos, que tomara a su siervo Agar como esposa. Situación que en aquellos días era permisible. Aquí hay una cosa que es importante hacerla notar, porque las personas que están contra la religión, contra la Sagrada Escritura, dicen, ¿cómo podía haber esto de que un hijo de Dios, como era Abraham, tuviera 2 o más esposas? Y era una situación que en ese tiempo era fácil que se diera. Si nosotros sacamos la cuenta de los días que están sucediendo estos hechos, nos damos cuenta que estamos todavía muy cerca del diluvio universal, donde toda la humanidad había desaparecido, menos indudablemente los hijos que Dios, las 8 personas que Dios permitió que se conservaran en el planeta. Entonces, ya, la familia tenía que crecer rápidamente, ¿cierto?, para llegar a cumplir los propósitos de Dios. Entonces, la propuesta de Sarai, indudablemente que llegó a Abraham, ¿no es cierto? Y Abraham la aceptó en la medida que le permitía, ¿no es cierto?, primero complacer a su esposa, a Sarai, que ya estaba también dudando y estaba también teniendo la necesidad de tener una descendencia. Entonces, la palabra de Sarai al dirigirse a Abraham con su plan fue que quizás también yo, decía Sarai, podría reconstruir mi vida a través del hijo. Por esto
al insistir Sarai con su propuesta, Abraham accedió para que ella se sintiera realizada en su propósito de vida. Por otro lado, Sarai también debió convencer a Agar que este ofrecimiento era beneficioso para ella. Si bien uno hubiese creído que Agar aceptaría de inmediato la oferta de Sarai, ella comprendió los riesgos involucrados. Ser esposa de Abraham requería regirse con una santidad muy elevada. Ella, si bien es cierto, era respetuosa de las cosas de Dios, como había aprendido en la casa de Abraham, ¿no es cierto? No vamos a decir que era una persona absolutamente conversa por sus mismos orígenes de vida, ¿no es cierto? Ella era egipcia. Entonces, la situación fue así. Ahora bien, finalmente, la sirvienta se convierte en esposa de Abraham. Y aquí también, dicho de esa manera está, porque esa era la costumbre de ese tiempo, cuando una sirvienta, ¿no es cierto? O una concubina, como se llamaba también, ¿no es cierto? Pasaba ahora a vivir en la casa de su esposo, ¿no es cierto? Es ser parte de una familia, ya ella era una esposa reconocida legalmente. Entonces la gente se admira de esto, pero así eran las costumbres. Hay que leer solamente la historia universal para darse cuenta de cómo era la vida en el Medio Oriente, no tan solo en Israel, Israel todavía no existía, pero en ese tiempo eran así las cosas y así la usó Dios para con Abraham, ¿no es cierto? Entonces, ya le decía que la sirvienta se convirtió en la esposa de Abraham, luego de cohabitar con él. Ella finalmente quedó embarazada muy pronto, pero en lugar de que este evento fuera una circunstancia feliz para la familia, se tornó en una desventura desdichada. Las esperanzas de Sarai respecto a Agar y luego también lo concerniente a la educación de su hijo habían sido exageradas y fue grande su desilusión. Agar comenzó a despreciar a su ama, aun cuando Sarai instaba a las mujeres a respetar y agasajar a Agar, que aún siendo actualmente sirvienta, provenía de un buen origen de vida. Agar fue ingrata y en vez de estar agradecida de Sarai por haber cedido su espacio singular al compartir a su esposo con ella, Agar comenzó a provocarla disimuladamente. Agar hacía saber a la gente que aquello que se suponía acerca de la virtud y la integridad de Sarai no era tal, considerando, ¿no es cierto?, que ni siquiera ella podía tener un hijo. Pues evidentemente Sarai no había merecido gestar hijos para Abraham en todos esos años de matrimonio, mientras que ella misma había quedado embarazada de inmediato. Entonces, las relaciones no eran buenas, por supuesto, ¿no es cierto? Sarai entonces siguió tratando a Agar con el rigor de su servidumbre, ¿no es cierto? Como había estado conduciendo la relación con ella de esa manera. Pero la situación se tornó intolerable para Agar hasta tal punto que terminó por rebelarse y escaparse, aunque más tarde decidió retornar a la familia. Esta historia todos la conocemos, ¿no es cierto? Se fugó Agar de la casa de ellos, ¿no es cierto? Pero prontamente, ¿no es cierto?, decidió volver, porque no le quedaba nada más que el desierto fuera el cuidado que podía tener Abraham y Sarai sobre ella, ¿cierto? Si bien no había cambio en el trato de Sarai para con Agar, aquello que Agar había aceptado hasta el momento, seguir como esclava de Sarai, no podía o no quería acceder a más, y hacer ella lo justo, nada más. Luego de su día, Agar ya no se iba a poder someter a Sarai y buscó la libertad en el desierto. Tras buscar la libertad en el desierto, ¿no es cierto? Agar volvió a casa de Abraham y todo fue como ella lo había aceptado. Nació Ismael, que luego sería progenitor de una nación numerosa, tal como Dios se lo había prometido. Ismael provino de una mezcla de procedencia. Y este es un punto importante. Él y su descendiente conservan, por un lado, la inclinación de la sensualidad que caracterizaba a su antepasado Cam. De allá viene el origen de ellos, ¿cierto? Dice. Pero también se caracterizaba su obsesión
por la autonomía que le legó Agar. Estamos hablando del hijo de Agar. Era una persona absolutamente independiente. No se iba a moldear con la costumbre de la casa. Y al mismo tiempo, Ismael llevaba en su sangre los genes biológicos de Abraham. De Can obtuvo su fuerte apego al monoteísmo. Se creía a él un Dios, pero nada más que creer en Dios. Sin embargo, con esta mezcla heterogénea de tendencias en Ismael, no podía llevar adelante las enseñanzas de Abraham, ni siquiera la aspiración y dedicación de Sarai podría modificar esta composición de carácter heredada. En el capítulo 16, los versos 11 y 12 de Génesis, el ángel de Dios le revela a Agar cuál sería el carácter y el futuro de Ismael y su descendencia cuando le dice: he aquí que has concebido y parirás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. Y aquí el detalle: y será un hombre fiero, su mano estará contra todo y las manos de todos estarán contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esta es una profecía que nosotros tenemos que tenerla en cuenta, ¿no es cierto? Abraham iba a ser un líder, pero ¿líder de qué? Dice aquí que iba a habitar delante de sus hermanos. O sea, la gente de su propia nacionalidad, ¿no es cierto?, que se fueran gestando en el futuro, iban a estar sometidas a él. O sea, él iba a ser, tal como dice su carácter, iba a ser un hombre de fuerza, un hombre de carácter, un hombre de autoridad. Deberían aún pasar, luego de esto, 13 años para que el hijo prometido a Abraham del vientre de Sarai llegara para que ella le enseñara a obedecer los preceptos divinos incondicionalmente. Las cosas no habían resultado, ¿no es cierto?, naturalmente con Ismael, ni habían posibilidad de que resultaran ya, menos ahora. Transcurrieron entonces estos 13 años y Abraham recibió la orden de cumplir con el precepto de la circuncisión. Aquí ya está establecida la circuncisión, ¿no es cierto? Él y todos los pertenecientes a su hogar debieron ser circuncidados. Al mismo tiempo, Dios notifica a Abraham que al año siguiente su esposa será madre de un hijo, que será Isaac, por supuesto. Todos debían saber que Agar era una esclava y que su hijo Ismael, si bien físicamente era primogénito, era consecuentemente también un esclavo. Esta exigencia de Sarai puede parecer dura y cruel, pero ella no podía tomar riesgo en el sentido de que en caso de que fallecieran ellos, Abraham y Sara, entonces Agar e Ismael decidieran tomar decisiones acerca del futuro sin considerar decididamente a Isaac. Aquí Ismael tenía 13 o 14 años, seguramente, ¿no es cierto? Los padres, vamos a decir, Abraham y Sara eran personas ya muy mayores de edad y era posible que murieran. Entonces, Sarai quería poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Agar era una sierva y Ismael era hijo de la sierva y no podían sobrepasar ellos, ¿no es cierto?, lo que tenía que ver con el futuro de la familia. Y se mantuvo en su lugar, ¿no es cierto?, hasta que llegó el momento mayor, que tenía que ver con para dónde iba a derivar, ¿no es cierto?, Isaac, el hijo prometido de Dios. Las grandes celebraciones de Abraham en torno al nuevo alumbramiento provocaron celo en Ismael, ya adolescente para ese entonces, más aún cuando pasó a ocupar el segundo plano. Sin embargo, la situación se tornó espinosa dada a la conducta inadmisible de Ismael, que se convirtió en un riesgo moral y mortal para Isaac, víctima preferida de las hirientes mofas de Ismael. Fue así que Sarai, tomando cartas en el asunto, exigió a Abraham que echara a la sirvienta y a su hijo de la casa. Obviamente Ismael debía recibir su herencia material y partir. Así también terminó sucediendo en realidad. También Agar sería objeto de la bondadosa generosidad de Abraham. Sin embargo, el futuro moral de la familia no podía estar en juego.
Sarai logró lo suyo, ¿no es cierto? Que se fuera la sierva, que se fuera Agar y su hijo, ¿no es cierto? Y ellos pudieron ahora seguir en su familia, ¿no es cierto? Ella, Abraham y Isaac, el hijo. Finalmente, el asunto se zanjó según como aparece en el capítulo 21, versos 9 al 21 del libro de Génesis. Dice, y vio Sarai al hijo de Agar la egipcia, la cual ésta había parido a Abraham, que se burlaba de ellos. Por lo tanto, dijo Abraham, ella a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, no ha de heredar con Isaac. Este dicho le pareció grave, en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque Isaac será llamada descendencia. ¿Qué habla Dios? Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave, ¿no es cierto?, lo que te está exigiendo tu mujer. Haz lo que ella te dijera. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada la descendencia. Y también el hijo de la sierva pondré en gente, porque él es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó un pan, tomó un odre de agua y diólo a Agar poniéndolo sobre su hombro y entrególe al muchacho y la despidió. Y ella partió andando errante por el desierto de Berseba. Y faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol y se sentó frente a él, alojándose como un tiro de arco, 30 metros, que es aproximadamente. Porque decía, no veré cuando el Señor muera, cuando el muchacho muera. No veré cuando el muchacho muera. Y sentóse frente de él y alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y hácele de tu mano, porque en grande gente lo tengo de poner. Entonces dio su ojo y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Seguían dando todas las cosas como había dicho la profecía. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahora bien, la consecuencia, la situación no fue fácil para Abraham. Un hombre que había hecho de la generosidad el gran motivo de su vida, debió echar ahora a Agar y a su hijo Ismael, ambos al desierto, donde no le esperaba nada más que una muerte segura. Sin embargo, acató el mandato y superó con esta acción una vez más una de las pruebas a que fue sometido por Dios. Temprano en la madrugada, Abraham amaneció y despidió a Agar y a su hijo, dándoles pan y agua para el camino. Sin embargo, Agar perdió el rumbo y se encontró confundida en el desierto. Mientras Agar estaba todavía cerca de la casa de Abraham, su creencia permaneció intacta. Este es otro punto importante. Sin embargo, a medida que se alejaba, se desvaneció la enseñanza del hogar que abandonaba y cediendo su convicción de religión de la misma manera. Es lo que nos pasa a todos, ¿no? Agar se había sometido a las normas religiosas de vida del matrimonio, ¿no es cierto?, de Sara y Abraham. Pero naturalmente en estas condiciones que estaban las cosas ahora, a pesar de que el ángel de Dios había hablado con ella, a medida que se alejaba de la casa, se alejaba de la familia, se iba olvidando de su fe y volvía a lo que eran sus principios, ¿no es cierto? En Egipto, en un país donde la apostasía, la idolatría eran cosas de cada día, ¿no? Al leer el capítulo 23 del Génesis, la historia de la familia nuclear de Abraham pareciera estar concluyendo al morir Sara
a los 127 años en Hebrón, en la tierra de Canaán, y fue sepultada en la cueva de Macpela. Sin embargo, encontramos aquí, y principalmente al llegar al capítulo 25, que a la mujer de Sara, el patriarca de Mamre, al quedar viudo, hacía mucho tiempo, llegar ahí a huido del desierto, después de casarse Isaac con Rebeca. Aquí entramos a conversar de toda la familia que se está sucediendo y creciendo, ¿no? Dice, la familia de Agar se creció, se casó, ella hizo casarse a su hijo, nacieron otras descendencias, ¿no es cierto? Ella misma tuvo 6 hijos y así fue creciendo esa forma de vida, ¿no es cierto? Y no tan solo, sino que esa raza, por decirlo de una manera. Después, Isaac se casa con Rebeca. El hijo había dejado el techo paterno. Estos cambios dejaron a Abraham solo. Y esto sería posiblemente lo que lo indujo a casarse de nuevo. Y esta vez se casó con Setura, que le dio 6 hijos, siendo el más importante de ellos Madián. A esos hijos Abraham los envió lejos de Isaac. Esta fue una costumbre que todas las generaciones que iban apareciendo, lo único que quería Abraham es que se fueran de la casa y los ayudaba indudablemente, ¿no es cierto? Pero aquí hay cosas curiosas, por ejemplo. A esos hijos Abraham los envió lejos de Isaac, los envió hacia el oriente, donde también estaba la descendencia de Ismael, ¿no es cierto? Y también estaba la descendencia de Esaú. Imagínense cómo se está agrupando toda esa descendencia en ese lugar. Cuando destaqué anteriormente a Madián, el hijo de Setura, porque en este territorio en el cual él se establecerá, va a jugar un rol importante también en la vida de Moisés. El territorio está localizado en la península árabe, en la frontera del borde este del Mar Rojo, llamado hoy el Golfo de Acaba. Estos son los mismos madianitas o midianitas, y en la misma región donde Moisés escapó de Egipto, y donde Dios vino a Moisés en la zarza ardiente, y donde Moisés encontró también a su esposa. Los 6 hijos de Setura, junto al hijo de Agar, la egipcia, Ismael, y junto a Esaú, el hermano, también hijo de un hijo de Abraham, ¿no es cierto? En su descendencia respectiva fueron los que constituirían el mundo árabe actual, la gente que pobló al Medio Oriente y el norte de África y que hoy está en decidida guerra para eliminar a Israel. Estas son cosas importantes. Yo lo decía, la gente se está preguntando, ¿cómo comenzó este lío? Aquí comenzó aquí comenzó la familia de Abraham, porque el hecho de la importancia que le dio Abraham a Isaac, ¿no es cierto?, fue veneno para los demás familiares, ¿no es cierto? Tercera, cuarta, quinta generación y hasta el día de hoy. Durante su vida, Abraham supo apreciar la bendición que significaba para él Isaac, el hijo de la promesa, y cuidar de su existencia, el propósito de Dios. Y esto queda de manifiesto en el verso 5, ¿no es cierto?, donde dice Abraham que Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac, lo cual hizo de Isaac un hombre rico y poderoso, pero ciertamente también abrió el camino para el gran celo, el odio y la contienda entre Isaac y su medio hermano, en especial de parte de Ismael. Esto explica lo que nosotros estamos viendo hoy, en nuestros días. Y en esa contienda y celo continuará hasta que Dios establezca la justicia. Con todos sus hermanos y hermanas, al menos una docena, Abraham iba a tener que hacer algo para asegurar que su hijo fuese decididamente y sin oposiciones a ocupar lugares elevados sobre todo el resto, y que se le dieran todas las posibilidades para que lograra continuar por el camino de las promesas del pacto que Dios había ordenado. Abraham tenía las ideas claras respecto a lo que no nos pasa en la vida ahora, ¿no es cierto? No tan solo uno se puede dar cuenta en todas las iglesias protestantes, particularmente del mundo, ¿no es cierto? Y católicas también, por supuesto. Pero en la iglesia protestante, para los padres, la ansiedad más grande
es que sus hijos sean religiosos. Y lo único que hacen con esa pertinacia es echar fuera del camino de la religión a su hijo. En vez de preocuparse de dar ejemplo, de tener una familia unida, ¿no? Se preocupa de obligarlos a la religión, y eso tiene que ser lo más difícil para un joven, aceptar estas ordenanzas. Y aquí podemos sacar una gran lección de Abraham, que posibilitó todos los caminos, ¿no es cierto?, para que de ninguna manera Isaac se fuera a otra corriente que no fuera, ¿no es cierto?, la del Dios de Abraham. En el verso 7 del capítulo, Abraham muere, estoy en el 25 ya, a la edad de 175 años. Un gran ejemplo de vida nos dejó Abraham. Si todos nosotros pudiésemos tener una vida tan cerca y tan entrelazada con Dios y con su propósito, y que su propósito tomara nuestras vidas, la vida de la humanidad sería diferente en el día de hoy. Las escrituras indican que a su muerte Abraham fue reunido con su pueblo. Y aquí hay formas. Yo quiero destacar eso porque aquí no se habla de qué pasó con Abraham. Dice, Abraham es una forma, podríamos decir, una forma filosófica que tienen los israelíes respecto a su relación con Dios. Cuando dice aquí, esto es un término, ¿no es cierto?, diferente a morir. Ellos no dicen, te va a morir o este murió, sino se fue a reunir, ¿no es cierto?, con su familia. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos tienen siempre presente, ¿no es cierto?, la esperanza de que hay un pueblo de Dios, tal como lo indica el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Esos que están debajo, que se presentan figurativamente debajo, ¿no es cierto?, de un lugar, y dicen, ¿hasta cuándo, Señor, nos tienes acá? Ellos están configurados en una lista especial, y a esta lista, ese término dice, se fue a reunir, ¿no es cierto?, quiere decir, se fue a reunir con su pueblo, quiere decir que él está con los elegidos de Dios en este momento. Más bien, esta frase implica como una clase de reunión con los fieles de Dios que están inscritos ya en el libro de la vida, probablemente en la línea de Seth, en la línea de Noé, en la línea de Sem, en la línea de Moisés, en la línea de los apóstoles, de todos aquellos que fueron fieles a Dios como él. También nos habla de la enseñanza de que la primera muerte no es el fin. Es claro todo eso, ¿no es cierto? Es claro, porque cuando dice, se fue a vivir con los demás, ¿no es cierto? ¿Con cuáles demás? Los que están ahí y esperan la resurrección. Entonces, el concepto filosófico de este tipo de religión es que la muerte no es lo fin. La muerte no es lo último. La muerte simplemente es un capítulo más de la vida de las personas en su relación con Dios. También nos habla la enseñanza que la primera muerte no es el fin, un concepto que de aquí en adelante debe ser edificado un poco en la Sagrada Escritura, pero tomará mayor significado cuando entendamos lo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que seriamente ahí vamos a tener la oportunidad de darnos cuenta, ¿no es cierto? Como Él es el primogénito de la resurrección, habrá mucho más que resucitarán ese día. Y eso significa poder entender, ¿no es cierto?, lo que realmente es la muerte para un hijo de Dios, para la familia de Dios. Hay dos conceptos diferentes, estimados hermanos, que tienen que ahora integrarse en nuestra vida para poder darnos cuenta de lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, ¿no? Por eso que para mí, ¿no es cierto?, la palabra de Pablo, que Pablo era indudablemente un hombre dedicado absolutamente y un fariseo absoluto, de absoluto conocimiento de la palabra de Dios. Dice en una parte, porque las cosas, dice, que son invisibles de Dios, su eterna potencia, su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? Está pasando aquí, ¿no es cierto?, que esta odiosidad que nació según la Biblia ayer al principio, hoy día ha hecho toda su fuerza. Ellos están reunidos en un lugar específico del mundo, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como el mundo árabe, y ahí al lado de ellos está el pueblo de Dios, y no puede estar, según ellos, ahí, pero ahí lo tiene Dios y tenemos que aceptarlo, ¿no es cierto? Pero esa cosa se tiene que solucionar. Cuando nosotros leímos el libro del Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que aún Egipto
va a tener un camino abierto, una vereda abierta, dice la Sagrada Escritura, una vereda abierta para con Israel. Y ya esos casos se están dando. Entonces, la palabra de Dios inmutable crece. Los hombres se preguntan, ¿qué va a pasar ahora? En la Biblia está escrito qué va a pasar. Lo importante es que yo quería dejar en esta conversación para con ustedes, ¿no es cierto?, esta idea, que todo lo que a nosotros nos preocupa, que nos puede dar miedo, que nos puede venir, mientras usted sea un hijo de Dios y cumpla con la palabra de Dios, va a pasar lo que pasó con Abraham, ¿no es cierto? Va a pasar lo que pasó con su propósito de vida para con su hijo, ¿no es cierto? Y estando el hijo enrolado en el camino, sabemos que un día lo vamos a conocer, ¿no es cierto?, nosotros, desde la perspectiva de haber sido también nosotros un hijo de Dios. El Dios de paz les bendiga y que esta pequeña meditación, ¿no es cierto?, nos sirva para comprender las cosas que están pasando ahora y no temamos a Dios, no temamos a los problemas, no temamos a los tiempos difíciles. Dios ha de cuidar de nosotros. El Dios de paz les bendiga. Bien, indudablemente, ahí está todo lo que nosotros necesitamos en la palabra de Dios. Ahí está en la Escritura todo este conflicto y todas las cosas que han de venir. La descendencia y la genealogía, cómo se fueron armando estas naciones árabes y también lo que significó que Israel, un pueblo tan pequeño, esté posicionado ahí en el centro del conflicto, donde sus países, los países alrededor en realidad no lo quiere ninguno. Indudablemente que la Escritura nos deja tantas lecciones y a la cual siempre debemos acudir cuando no entendamos algo que pase en este mundo. Que el Señor de paz bendiga a nuestro pastor y también a los que nos pudieron escuchar hoy en día. Vamos a poder despedir este programa pidiéndole a nuestro pastor que se despide de todos los que nos escucharon. Pastor, por favor. Bueno, ya dije todo lo que esperaba decir en este día y espero que sea útil para su vida y nos demos cuenta, ¿no es cierto?, que la Biblia es la verdad. La Biblia es el camino de la verdad de la vida y no nos vamos a extraviar en la medida que seamos fieles a ella. Que el Dios de paz bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, nuestra página web, iglesiasiglo21@gmail.com en nuestro correo. Y bueno, nuestras direcciones están dadas. Si quiere visitarnos tanto en Santiago como en San Rosendo, o en Longaví, o en Concepción, estamos dispuestos a que usted también nos pueda visitar allá en Lomas Coloradas, en Concepción. Los pueda visitar y también pueda reunirse con nosotros para poder acercarnos y dar también un paso hacia la verdad que es tan necesaria en estos tiempos. Que la paz de Dios se quede con la iglesia y con todo lo que nos escucharon y los volvemos a ver en una próxima oportunidad, si así Dios lo requiere. Que estén todos muy bien y que tengan una hermosa semana. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.